Hacerlo por temas, en este caso habiendo expuesto el señor fiscal los hechos y la de convicción, vamos a poner uso de la palabra a la defensa para que en este extremo haga su alegación y su posición, doctor. Muchas gracias, señor ilustre magistrado. Existe una parábola de origen judío que dice más o menos así: un día la verdad y la mentira se encuentran. Y la mentira le dice a la verdad: es un bonito día, buenos días. La verdad sale y verifica si efectivamente no está lloviendo, si pasan pájaros, y dice: sí, es un bonito día. Y le dice: buenos días, señora mentira. Luego la mentira le dice: hace calor. Y la verdad, ya confiando en lo que dice la mentira, dice: bueno, sí, hace calor. Luego la mentira le dice: se desnuda y se mete al río. Y le dice a la verdad: entra, el agua está caliente. La verdad, confiando ya en la mentira, ingresa al río. La mentira aprovecha, sale, se pone la ropa de la verdad y la verdad queda desnuda. La verdad sale desnuda y es burla de todos. Eso lo digo, señor magistrado, porque es así como a los ojos de las personas es más fácil aceptar la mentira vestida de verdad que la verdad desnuda tal y como es. Es una parábola pues de origen judío que nos va a demostrar varias cosas y ante qué estamos. Porque de lo que se trata acá es establecer si realmente se puede considerar verdad lo manifestado por una coimputada. Señor magistrado, defiendo en primer lugar al señor ingeniero Nelson Chuy Mejía. Primero voy a hacer su defensa y luego la del otro imputado, señor Verano Conde. Defiendo a Nelson Chuy Mejía, señor magistrado. Es un ciudadano de 70 años de edad que ha ejercido durante 2 periodos no consecutivos, primero la presidencia del gobierno regional de Lima y luego la gobernación del gobierno regional de Lima. Nelson Chuy Mejía es un personaje corrupto. La presidencia o el gobierno regional de Lima maneja fondos de 1.200 millones de soles anuales. En consecuencia, en estos últimos 4 años, Nelson Chuy Mejía o su presidencia o el gobierno regional de Lima ha manejado 5.200 millones de soles anuales. Si faltase 1 millón, 2 millones, 5, 10, 100 millones, como ha ocurrido a nivel de todos los gobernadores regionales cuyas prisiones preventivas han sido declaradas fundadas a nivel nacional, entonces podríamos decir el gobernador regional de Lima tenía que saber eso. Pero si hablamos, señor magistrado, de 27.000 soles de 27.000 soles presuntamente apropiados o apropiados, podemos decir que el gobernador regional de Lima tenía que saber eso, pese a las funciones ejecutivas que le da la norma. Podemos decir que la fiscalía está actuando objetivamente cuando el mismo fiscal ha culminado dando una explicación de su accionar y que el mismo procurador público, no el ingeniero Chuy, no con autorización del gobernador regional, sino que el procurador público lo ha denunciado al señor fiscal. Entonces, el señor fiscal, ¿cómo le devuelve esa denuncia? Pidiendo la prisión preventiva de Nelson Chuy Mejía. Es un juego de poderes y eso no debe ser así. La fiscalía debe actuar objetivamente y si el procurador público lo denunció fue, como he observado, porque un día estuvimos en una audiencia de prisión preventiva de la señora Karim, y del señor Carguatanta, señor magistrado, y saliendo de esa audiencia, el señor fiscal al otro día va, ingresa y comienza a buscar pruebas. ¿No se supone que Karim y Carguatanta, ya como sujetos de proceso, tenían que haber sido notificados para que esa diligencia sea legal? Entonces, señor magistrado, es un tema aparte, pero que se evidencia pues que el señor fiscal no podría estar actuando objetivamente en este caso. ¿Y por qué razón le digo esto? Porque si nosotros o si la fiscalía quiere, y lo están haciendo en Lima, en muchas ocasiones he visto, señor magistrado, tienes a una persona presuntamente
que ha delinquido o que algún indicio lo vincularía al delito o algún indicador, pero lo mantienes como testigo durante toda la investigación preparatoria. Lo mantienes como testigo durante todas las diligencias preliminares y luego como testigo durante toda la investigación preparatoria. Y luego dices, allá, voy a formalizarte. ¿Pero para qué lo mantuvo como testigo? Para que no tenga acceso al expediente, para que no se pueda defender. A ambos imputados los mantuvo como testigos hasta el final y declararon como testigos. ¿Pero qué es lo que hizo el señor fiscal? Señor magistrado. El señor fiscal... Con fecha 18 de diciembre del 2018, señor juez, el 18 de diciembre del 2018 le comunica a los imputados que ya no son testigos, que han pasado a ser imputados. Y dentro de esa formalización ampliada, les dice y los invita, dice: señor Chuy Mejía, venga usted a declarar como imputado con su abogado defensor a mis oficinas el 21 de diciembre del 2018. El 18 le formaliza, el 21 para que vaya a declarar. Al señor Mario Alcide Verano Conde también venga a declarar el 21 de diciembre del 2018. Pero ¿qué hace el señor fiscal que acaba de notificar el 18 de diciembre del 2018? Señor juez, el 13 de diciembre del 2018 ya había ingresado ante su despacho, ante vuestro despacho, un pedido de prisión preventiva. No se trata, es derecho de todo imputado o de toda persona que se le atribuye un delito ser escuchado por la autoridad antes de que se emita una opinión. El señor fiscal es la autoridad, es el director de la investigación, y como director de la investigación no era necesario escuchar primero a Chuy Mejía y a Verano Conde antes de pedir su prisión preventiva. O primero te formalizo, o primero pido tu prisión preventiva como ocurrió acá, y luego te formalizo. Te comunico que está formalizado, pero estoy tramitando tu prisión preventiva. Entonces, señor magistrado, antes de escuchar lo que ellos iban a decir, el señor fiscal ya había decidido, señor magistrado, pedir su prisión preventiva. Lo que considero había una afectación al derecho al debido proceso. ¿Y cuál es la relevancia de esta afectación? Que los elementos de convicción que pretenden se utilice contra mis defendidos no pueden aplicárseles, porque no han tenido derecho a la defensa durante el desarrollo de esos elementos de convicción. ¿Y por qué razón, doctor? Porque la señora Karin Milay Romero Pérez no declaró el 18 de diciembre del 2018, ni el 29 de noviembre del 2018, que es cuando el señor fiscal amplía la formalización. Karin Milay declaró, señor magistrado, el 28 de mayo del 2018. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. 6 meses de que el señor fiscal sabía lo que había dicho Karin Romero Pérez y la vinculación que pretendía hacerse en contra de mis patrocinados, y los mantuvo como testigos, pudiendo haberle en ese momento formalizado para que se garanticen sus derechos durante toda la investigación. No lo hizo. Pero vamos a un aspecto más importante. Señor magistrado, voy a leer un párrafo que es bien interesante verlo en este momento. Fundamento 6. Por otro lado, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaura, con fecha 8 de junio del 2018, ha solicitado ampliar investigación como imputado contra Nelson Chuy Mejía y otros en razón de su disponibilidad jurídica, es decir, la posibilidad de libre disposición que en virtud de ley tiene el funcionario servidor público, precisando que el expresidente del gobierno regional de Lima, Nelson Chuy Mejía, sería responsable de a. existencia de competencia en razón de su cargo para percibir, administrar o custodiar; b. relación de confianza en la administración pública derivada de los roles especiales; c. poder de vigilancia y cuidado sobre los caudales o efectos;
no se advierte, dice, no se advierte ningún elemento de convicción, ya teniendo la declaración de Karim Milay, no se advierte ningún elemento de convicción de cargo que vinculen al presidente regional de Lima, Nelson Chuy Mejía, con los hechos en materia de imputación. No se advierte ningún elemento de convicción de cargo que vinculen al presidente regional de Lima con los hechos en materia de imputación, requisito que establece el artículo 336 del Código Procesal Penal para formalizar investigación preparatoria contra la persona. Consecuentemente, no ha lugar a lo solicitado por la Procuraduría Pública Especializada. En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado por la Procuraduría Pública Especializada en delitos de corrupción de funcionarios respecto a la ampliación de investigación como imputado contra Nelson Chuy Mejía. Este documento está firmado el 25 de junio del 2018. Señor magistrado, Karim Milay Romero Pérez firmó el 28 de mayo del 2018. Quiere decir que cuando Karim Milay Romero Pérez declaró, no se le creyó. ¿Pero quién no le creyó? ¿El abogado? Señor magistrado, fíjese quién firma esto. Firma: no ha lugar a la formalización, no ha lugar a lo peticionado por la Procuraduría. Fiscal adjunto Helio William López Pari. El mismo señor fiscal que está presente acá, doctor, cuando Milay Romero Pérez le pedía que le amplíe la investigación al señor Nelson Chuy Mejía, dijo no, porque no tiene esa disponibilidad jurídica. Y el mismo señor fiscal que está sentado aquí ahora le dice: señor magistrado, en base a la declaración de Karim Romero Pérez, usted sí dicte la prisión preventiva. Esta es una resolución, una disposición que ha causado Estado. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se formalizó sin anular previamente esto? Lo pongo a consideración, señor magistrado. ¿De qué fecha es esta? Es la providencia número 9 de fecha 25 de junio del 2018 del primer despacho de la Fiscalía Especializada de Corrupción de Funcionarios. Helio William López Pari, fiscal adjunto, primer despacho. Providencia número 9, señor magistrado, y se la pongo a su disposición porque sé que no está en el cuaderno que ha traído la Fiscalía. Señor magistrado, la defensa que voy a plantear va a ser sujeta o sometida, sustentada en la casación 564 2016 Loreto. Esta sentencia de casación es bien importante. ¿Por qué razón? Porque primero, en los anteriores pronunciamientos de la Corte Suprema, parecería que la Corte Suprema indicaba que no se podía discutir la imputación concreta en las audiencias de prisión preventiva. En esta casación se señala lo contrario. La casación firmada por los jueces supremos Lecaro Cornejo, Figueroa Navarro, Quintanilla Chacón, Castañeda Espinosa y Pacheco Huancas, el 12 de noviembre del 2018, hace poco menos de 2 meses, señala que en las prisiones preventivas, fundamento quinto, siguiendo la sentencia casatoria Moquegua, dice: para la prisión preventiva no solo se requiere un alto grado de probabilidad de la comisión del delito, para cuyo efecto deben examinarse, solo se requiere un alto grado de probabilidad de la comisión del delito, para cuyo efecto deben examinarse los actos de investigación de manera individual y en conjunto. La apariencia del delito es un presupuesto de la prisión preventiva, cuyo alcance es definido no solo desde una perspectiva sustantiva, que el hecho imputado esté regulado en la normativa penal y que sea subsumible según los criterios objetivos y subjetivos, sino también la existencia de fundados y graves elementos de convicción que permita sostener una alta probabilidad de su convicción, esto es, desde la perspectiva procesal. ¿Qué es lo que quiere decir, señor magistrado? Que la Corte Suprema, en esta última casación de noviembre del 2018, señala que justamente para llegar a discutir el ámbito procesal de la existencia de los graves y fundados elementos, primero hay que determinar el tipo penal. Y resulta que la hipótesis que maneja el fiscal, o el núcleo de hipótesis que está manejando el señor fiscal, ya no tiene relación con todos los elementos de convicción que ha presentado de que no fueron, no firmaron, recibieron el reloj, recibieron los lapiceros. No, eso ya no tiene nada que ver acá, sino, señor magistrado, tiene que ver sobre el momento en que Nelson Chuy Mejía y el señor Verano Conde ordenaron a Karim Milay Romero Pérez y al señor Carguatanta destinar los fondos X para
los regalos, etcétera, del Día del Padre, sabiendo ellos. Entonces, ¿cuál es en materia de discusión? El señor fiscal dice, el ingeniero Chuy como presidente regional debería de saber, debería de conocer, tiene una función. Pero ¿qué es lo que resulta? Señor magistrado, para delimitar una audiencia de prisión preventiva, primero también hay que utilizar un poco de dogmática penal. Si no utilizamos la teoría del delito y la teoría de la pena, no podemos pasar al segundo aspecto. ¿Y qué resulta? Que en dogmática penal lo vamos a encontrar con dos teorías. Los delitos comunes, que se resuelven en base, señor magistrado, perdóneme usted, los delitos comunes que se resuelven en base a la teoría del dominio del hecho, del dominio funcional del hecho, y los delitos especiales, que ya no se llaman delitos especiales, sino delitos de infracción del deber, que desde el año 1963, en un fundamento, en una teoría que emite Klaus Roxin, seguida inclusive en parte por Jacobs, señala que esos delitos se basan en la teoría de infracción del deber. ¿Y qué es lo que señala Klaus Roxin? Porque es importante para la teoría de infracción del deber, señor magistrado. Roxin lo que señala son tres aspectos que he apuntado acá para no perder la hilación. Dice que el sujeto, el agente, tiene que ser cualificado. Y eso viene por la vinculación. No puede ser un sujeto común. No puede ser un sujeto que tenga deberes generales. Los deberes generales fundamentan los delitos de dominio, de organización. Pero en el caso de la infracción del deber, estamos frente a sujetos que por su vinculación caracterizada por la naturaleza normativa de ese nexo, termina siendo sujetos especiales. Señala, la infracción del deber que fundamenta la autoría, debe investigarse, debe precisarse el deber que ha infringido, determinar el marco de atribuciones no genéricas dentro de la ley orgánica, dentro del ámbito de las leyes de menor rango, para establecer quién infringe ese deber especial. ¿De qué se trata? Cuando analizamos el artículo del peculado 387, señala claramente: el funcionario servidor público que se apropia para sí de caudales o efecto del Estado, cuya custodia le estén confiados por razón de su cargo. ¿Qué es lo que ha hecho la Corte Suprema referente a este punto? Por razón de su cargo. La Corte Suprema, en las sentencias en la casación 160-2014 hubo un conflicto de posiciones. Dos magistrados supremos, uno de ellos Villenstein, dijo que a todos los funcionarios públicos no se les puede aplicar, y menos a los presidentes regionales, porque ellos tienen una relación funcional genérica sobre los recursos del Estado. Dos votos señalan lo mismo. Y dos votos, sustentados por el doctor Neira Flores, señalan que sí se puede. Pero ¿cómo se resuelve esta casación? Hubieron dos votos, entre ellos el del magistrado Inostroce Apariachi, en la cual señala que no se pueden pronunciar por una excepción de improcedencia de acción, porque el deber funcional específico debe determinarse durante la investigación. ¿Qué es lo que quiero decir, doctor? Que la Corte Suprema, en ese caso, que siempre utiliza la Fiscalía, porque está el Joaquín Álvarez Aguilar, se le rechazó el pedido, ese caso no fue resuelto al final. Pero sí fue resuelto en otros pronunciamientos. Por ejemplo, en el recurso de nulidad 615-2015, de fecha 16 de agosto del 2016, la Corte Suprema señala que el tipo penal de peculado hace referencia a un funcionario público no en abstracto, sino contextualizado en un segmento concreto de la función pública por razón de su cargo, es decir, que para que opere el comportamiento típico de apropiarse de encontrarse en posición inmediata, con atribución específica. No puede ser cualquier funcionario, así sea de mayor rango, porque tiene necesariamente la existencia de una relación funcional por razón de su cargo. Eso mismo lo repite el señor magistrado en la casación 102-2016, en la cual el fundamento 15º señala justamente la hipótesis
de Claude-Roxin y señala pues que solamente está inmiscuido la persona que tiene un deber funcional directo, basado en una norma directa, no los deberes genéricos. Y para culminar ese aspecto, señor magistrado, también tenemos, ya por último, el acuerdo plenario 3 del 2016, 116, fundamento tercero. Solamente leo esta última parte, doctor. Dice, fundamento octavo, perdón. Ahora bien, la infracción del deber especial que corresponde en el ámbito de competencia del autor intraneus, lo cual es una característica intrínseca de los delitos cometidos por los funcionarios y servidores públicos. Por tanto, el autor de aquellos delitos no puede ser cualquier persona, sino solo aquel funcionario o servidor público que tiene un estatus especial y mantiene una vinculación exclusiva con el injusto desde la plataforma del deber que ostenta, y es la infracción de dicho deber lo que convierte en autor, con independencia del dominio de la situación fáctica, que para esta clase de delitos funcionariales no adquiere trascendencia jurídica fundamentalmente porque el hecho punible está construido por la posición o estatus en relación del deber estatal que solo incumbe a funcionario con el que debe conducirse correctamente la lealtad probidad en base a una norma. ¿A dónde vamos, señor magistrado? El señor fiscal, en la audiencia de prisión preventiva del señor Carhuatanta, del abogado Carhuatanta y de la administradora Karin, le dijo a usted: señor juez, Karin Milagro Romero Pérez es autor del delito de peculado por apropiación, y está en su... ¿Y sabe qué más le dijo? Le dijo: ella se ha apropiado para sí, no se apropió para otros, de 27.000 soles, para lo cual fabricó este tema de los encargos. Y Carhuatanta es su cómplice. Esa imputación que aparece en la formalización de investigación preparatoria no ha sido modificada. ¿Qué ha hecho el señor fiscal? Ha dicho: amplío, y el señor Nelson Chuy Mejía es autor del delito. Señor magistrado, según la teoría de infracción de deberes no pueden haber varios autores. Solamente es autor el que tenga esa relación funcionarial, no puede ser otro. Y es más, existe una desnaturalización ya del proceso penal de investigación que está haciendo el señor fiscal, pues aún mantiene a Karin Romero Pérez como autora del delito en su formalización, no lo ha modificado. Y como autora del delito dice de peculado porque se ha apropiado de los bienes en 27.000 soles, no ha modificado esa formalización. Mientras no modifique la formalización, tenemos una investigación donde a Karin Romero Pérez se le sigue investigando porque se ha apropiado para sí de 27.000 soles, y contra Nelson Chuy Mejía, que se ha apropiado para otros de 27.000 soles. Es una congruencia fáctica de la Fiscalía que debe de subsanarla ya dentro de la investigación. Porque, ¿a dónde vamos? La palabra por razón de su cargo debe ser entendida en relación a las normas extrapenales. La directiva 006/2008 establece claramente, señor magistrado, fundamento 5.4, se encuentra en la carpeta fiscal, directiva 06, normas y procedimientos para la administración de los recursos por encargo del Gobierno Regional de Lima. Dice: el encargado del manejo del fondo por la modalidad de encargo interno estará bajo la supervisión del responsable de cada dirección, gerencia regional, subgerencia regional o quien haga sus veces. El mismo que deberá cautelar las condiciones y formas de la adquisición de las necesidades materia del encargo. ¿En dónde dice en esta directiva que los encargos económicos, la potestad de vigilarlos es del presidente regional? En ningún lado. La potestad era de Karin Milagro Romero Pérez, que era el subgerente de administración, lo señala la norma, y de la persona que se le entregó el cargo. Ellos tenían la función, señor magistrado, de proteger ese dinero, porque de eso se trata la teoría de infracción del deber. Lo mismo vamos a verificar que la persona que da la autorización, doctor, la persona que da la autorización es, que firma la resolución de autorización del encargo, es Karin Milagro Romero Pérez. La persona que firma luego la rendición de cuentas es Karin Milagro Romero Pérez. Ella tuvo bajo
bajo toda su situación funcional, todos los elementos, todos los documentos que aparecen aquí son firmados por Karim Milay Romero Pérez. E inclusive, doctor, ese contrato de arrendamiento que hizo con la discoteca Maxon lo firma Karim Milay Romero Pérez. Es más, la persona que se encargó de dar la comida y dar todo eso es cuñado de Karim Milay Romero Pérez, y ese señor Peña Ruiz, que lo ha señalado. Y justamente cuando se le toma la declaración al señor Peña Ruiz, dice: yo no conozco a Karim Milay Romero Pérez personalmente, pero sí sé que vive por donde yo vivo, pese a que la numeración de su domicilio es un número antes que el de ella. Pero cuando declara a Karim Milay Romero Pérez, dice: él es mi cuñado. Fíjese, todo estaba manejado por Karim Milay Romero Pérez. Entonces, en los documentos aparece eso. ¿Qué es lo que tiene el señor fiscal en contra del ingeniero Nelson Chuy Mejía? La declaración de Karim Milay Romero Pérez. Ahora, doctor, si el señor fiscal no le creyó en una primera oportunidad, que era lo único que tenía, ¿por qué le cree ahora? Porque aparecen unas fotografías en las cuales el ingeniero Chuy Mejía, como presidente regional, en un acto protocolar está entregando unas cajas. Esa es la vinculación seria que debería existir para ingresar a la cárcel una persona de 70 años. ¿Qué más tiene el señor fiscal? La declaración de Ubeldino Romero. ¿Quién es Ubeldino Romero? Ubeldino Romero es tío de Karim Milay Romero Pérez. Pero Ubeldino Romero ha dicho que existió esa sesión, que existió ese acuerdo, que existió esa orden. No lo dice. ¿Qué otra cosa tiene? ¿Qué otra cosa tiene el señor fiscal? La declaración de uno de los exgerentes, el señor Gilberto Daniel Murrugarra Villasís. En primer lugar, esta persona fue denunciada por el gobierno del ingeniero Nelson Chuy Mejía y por eso fue sacado. Él está procesado porque la Procuraduría Anticorrupción, la Procuraduría del Gobierno Regional lo ha denunciado por delitos funcionales también. Y en segundo lugar, señor magistrado, porque ni siquiera Gilberto Daniel Murrugarra Villasís dice, como lo ha reconocido el señor fiscal, que él vio el momento en que Nelson Chuy Mejía le dijo: Karim, saca dinero de ese encargo, falsifica los documentos y cubre el encargo. No, lo único que dice es: se escuchó, oí que se habló del Día del Padre, el Día de la Madre, pero no sé de qué manera se financiaba eso. Entonces, este elemento de convicción, por este acto de investigación, puede causar convicción de que efectivamente ocurrió esa reunión y efectivamente el ingeniero Chuy Mejía ordenó eso. No, porque el señor fiscal ha señalado que ha declarado el gerente general, el señor Núñez, el abogado, el doctor Reyes, el secretario general, el doctor Solórzano, y 4 o 5 gerentes más, y todos, señor juez, han dicho que esa reunión no existió, porque en la reunión de gerentes y de subgerentes no entran siquiera directores como el señor Carguatanta. Esa reunión no existió y señalan que el ingeniero, al no existir esa reunión, es evidente que el ingeniero Chuy Mejía no pudo haber indicado lo que manifiesta Karim Romero Pérez. Pero ¿quién más dice algo al respecto? La propia Karim Romero Pérez, porque veamos su declaración. Karim Milay Romero Pérez lo que señala es: si emití la resolución por requerimiento de la Oficina de Recursos Humanos, a la pregunta 4, debo precisar que todo se inició por una reunión de gerentes presidida por el gobernador Nelson Chuy Mejía. También estuvo presente el doctor Luis Custodio Calderón, quien ha negado ese hecho, el doctor Jorge Núñez Acevedo, gerente de Desarrollo Social, Mario Verano Conde, quien ha negado el hecho. Estaba el gerente de Infraestructura, ingeniero Murrugarra, el gerente de Recursos Humanos, Antonio Tejeda. Estaba el subgerente de Asesoría Jurídica, José Reyes. Estaba el secretario de la Presidencia, Denis Solórzano. También se encontraba el señor Gerardo Carguatanta y mi persona. Y dice: en aquella reunión, el doctor Carguatanta informa que el presupuesto no había considerado 2 actividades importantes en la Oficina de Recursos Humanos, como son el Día del Padre y el Día de la Madre. A lo que el doctor Carguatanta responde que la asistenta social estaba elaborando la relación. En ese momento, dice, el gerente, los gerentes empezaron a dar sus opiniones y concluyeron en realizar un agasajo y darles un presente para el Día de la Madre. El gerente de presupuesto dijo que para esta actividad se contaba con un presupuesto de 10.000 soles. Luego siguieron con un agasajo del Día del Padre y se concluyó en que realizaría el agasajo, que sería una cena y un regalo de la siguiente manera: para los gerentes un lapicero, etc.
Señor magistrado, luego dice, en ninguna parte de este documento dice, acá dice que el ingeniero Chuy, como gobernador regional, le dijo: Karim, encárgate del agasajo del Día del Padre y de la Madre. ¿En qué lugar, señor fiscal, perdóneme usted que me dirija, en qué lugar, señor magistrado? En ningún lugar aparece que la misma Karim Romero Pérez diga: en ese momento el ingeniero Chuy dijo: Karim, anda presupuesto, falsifiquen documentos, saquen dinero y de ahí con documentos, esos documentos falsificados, cubran el encargo. En ningún momento. Es más, ella se refiere a que ella se le encargó realizar eso y que lo coordine con presupuesto. Pero si el hecho fuera así, ella no está narrando actos ilícitos. Como lo había dicho de esa manera, y como no podía ser de otra, su abogado defensor, el señor Agapito Rodríguez Herrera, le hace una pregunta, la pregunta 25, y le dice: si los gerentes y el gobernador regional sabían que los gastos para la actividad del padre se iban a sustentar con un encargo económico, y ahí sí ella cambia la versión y dice: tenían conocimiento de todo, precisando que en dicha actividad se sustentó con documentos referidos al taller denominado Desarrollo de los Recursos Humanos. Debo precisar que a mediados o fines de junio, en reunión con el doctor Carhuatanta, comunicó a todos los gerentes y al gobernador regional que ya se había remitido la rendición de cuentas al desarrollo de los recursos. Acá paramos, doctor. Cuando le dicen que narre voluntariamente todos los hechos, ella jamás dice que el ingeniero Chuy le ordenó retirar dinero de los cursos y falsificar los documentos y sacar el dinero. No, dice: me encargaron realizar las fiestas, etcétera. Y cuando su abogada al final le aclara, porque no estaba saliendo como pensaban, ya dice que tuvieron conocimiento, pero está marcando un después, tampoco un antes, está marcando un después, cuando el delito ya se habría consumado, porque ya tendrían la documentación. Lo relevante, señor magistrado, es que si Karim Milena Romero Pérez fue la persona que aparece firmando los documentos en todo este procedimiento, lo relevante es que sí fue la que contrató la administración, el arrendamiento del local, sí es la que contrató a su propio cuñado Peña Ruiz para que haga el almuerzo, etcétera. Su versión puede ser creíble, es una coimputada, con el respeto que se merece la señora, es una coimputada, doctor. Las declaraciones de los coimputados son sospechosas. ¿Por qué? Porque persiguen un fin. ¿Cuál es la finalidad? Salir en libertad, porque como bien lo dice el señor fiscal, ha declarado bajo la presión de estar internada en el penal de Carquín. En la sentencia plenaria casatoria, no voy a repetir lo que dice la sentencia Moquegua, ni la sentencia plenaria casatoria, señor magistrado, porque usted mejor que nadie domina ese tema. Se establecen 3 criterios, vagamente, lo señalo, para determinar si estamos frente ante esos graves y fundados elementos de convicción. Dice: sospecha inicial o sospecha simple, 3 grados de sospecha, sospecha suficiente y sospecha grave. Dice: la sospecha inicial, para que el señor fiscal pueda investigar. Esa sospecha inicial se dio cuando Karim Romero Pérez dijo: el ingeniero Chuy también ha participado en estos hechos. Ahí tenía una sospecha inicial. Una sospecha suficiente para formalizar, hay un problema. El señor fiscal, antes de esta formalización, le había negado la formalización que pidió el señor procurador de anticorrupción, con los mismos elementos. Sospecha suficiente. Señor magistrado, en este momento, la pregunta sería: si vamos a juicio oral, el ingeniero Chuy debería ser condenado por el delito de peculado por apropiación, peculado por apropiación a favor de terceros. ¿Por qué? Porque en la casación 1, la sentencia plenaria casatoria 1/2017, se señala claramente que esta sospecha grave tiene que tener los elementos de convicción más fuertes aún que lo que tiene el fiscal en la etapa intermedia, que lo que tiene el fiscal en la acusación. Más fuertes aún que lo que tiene el fiscal en la formalización. Y vamos a ponernos en este punto. El señor fiscal tiene estos elementos graves que lo permitan llevar a una condena de Nelson Chuy Mejía. Considero, con todo respeto, señor magistrado, que no pasa de una sospecha inicial. O de repente a una sospecha suficiente para una formalización, pero no a una sospecha grave para pedir una prisión preventiva. ¿Y eso por qué? Señor magistrado,
si Karim Milay Romero Pérez ha dicho que todo el dinero que ella agarró lo llevó y compró lapiceros, compró los relojes, el señor fiscal acaba de narrar cómo él mismo ha ido a Lima y ha buscado esos lugares donde la señora Glenda había vendido los lapiceros. Dice que no ha conseguido aún nada porque aún le falta tiempo. No consiguió porque son documentos antiguos, que puede ser cierto, doctor, puede ser cierto, pero en este momento debería tenerlos para pedir una prisión. Debería de existir, el señor fiscal ha ordenado una pericia contable. En los delitos de peculado, hacer delitos ya de perjuicio, debería de existir una pericia contable que determine, y en este momento, ¿por qué es necesaria una pericia contable? Para verificar si es verdad que Karim Milay Romero Pérez, el dinero que le entregó a Araceli, porque eso está acreditado, el dinero que Araceli le entrega a Karim Romero Pérez lo utilizó para hacer esas compras. No lo han acreditado. No lo han acreditado. Lo que está en este momento acreditado es que la señorita Araceli le entregó a la señora Romero Pérez los 27.000 soles y de ahí ni más. Por eso la imputación que sigue vigente es la primera, donde dice que ella se apropió para sí. El señor fiscal dice, no, pero se hizo una fiesta y fíjese, señor juez, a un padre que no era padre le regalaron algo por el día del padre, pero eso es una inferencia que el señor fiscal puede hacer. Es válido que la haga, pero no que la haga para pedir una prisión preventiva. Todas las personas, todos los gerentes que han declarado, han señalado, señor magistrado, que esa reunión no existió. Entonces, se le puede creer a una coimputada y a todos los demás gerentes, todos mintieron. Absolutamente considera la defensa que no. Referente, señor magistrado, al señor Mario Alcides Verano Conde, al igual que el ingeniero Chuy Mejía, cuando el señor fiscal los llamó en la fecha 24 de julio de 2018 para declarar como testigos, el señor se presentó a declarar como testigo. Pero hay algo relevante en esta imputación que se le hace al señor Mario Alcides Verano Conde, sociólogo. La imputación, señor magistrado, es que él habría otorgado una certificación presupuestal. Y sin esa certificación presupuestal no hubiese salido el dinero. Hay que primero tener en cuenta que una cosa es la certificación presupuestal y otra cosa es el encargo económico y la rendición de cuentas. La sugerencia del señor Verano Conde, Mario Alcides, no tenía dominio o no tenía esas atribuciones sobre lo que es el seguimiento que se le hace al encargo económico. Lo único que tienen ellos es que la señora Karim Milay Romero Pérez dijo que el señor también estaba ahí y dijo que tenía presupuesto. Señor magistrado, los documentos que ha presentado la Fiscalía señor magistrado, se basan en el formulario número 2, certificación presupuestal. El señor Mario Alcides Verano Conde, en ese momento era gerente de planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial desde enero del 2015 hasta la actualidad. Doctor, él no firma ningún documento. Ningún documento. ¿Sabe quién firma, señor magistrado, con todo respeto, la certificación presupuestal? La firma el funcionario de nombre Nicho. ¿Y quién es Nicho? Es el jefe de la oficina de presupuesto. Él firma la certificación presupuestal. No la firma la gerencia, como da a entender el señor fiscal. La certificación presupuestal es emitida por la oficina de presupuesto, una oficina que no está en la gerencia, está bajo la gerencia. ¿Y qué es lo que dice la certificación presupuestal? Dice, se va a dar la certificación para capacitación y perfeccionamiento, claro, porque si la señora Karim Milay Romero Pérez, como se ha acreditado, presentó una petición para que se le genere una certificación presupuestal para esos encargos, para hacer los cursos,
Lo único que tenía que hacer el jefe de la oficina de presupuesto era verificar si existía presupuesto para esos cursos. Y existía un presupuesto para esos cursos y otorgarle la certificación presupuestal. Pero ¿qué es lo que se señala en el formulario número 2? Dice, nota, de conformidad con lo establecido en la Directiva de Ejecución Presupuestaria, quedan prohibidos los actos administrativos o de administración que condicionen su aplicación de créditos presupuestarios mayores adicionales. El capítulo 2.6 dice, de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, a la letra dice, el crédito presupuestario se destina exclusivamente a la finalidad para la que haya sido autorizado el presupuesto o la que resulte de las modificaciones presupuestarias deberán supeditarse de forma estricta a los créditos presupuestarios autorizados, quedando prohibido que dichos actos condicionen su aplicación a criterios presupuestarios mayores o adicionales a los establecidos en los presupuestos bajo sanción de nulidad y responsabilidad. Señor magistrado, si existiera una vinculación del señor Verano Conde para esto, ¿hubiese puesto su jefe de presupuesto esa cláusula? Se le está dando, te doy certificación presupuestal por un monto X de 13.500 soles, pero con la condición de que no lo use más que para esto, si no te denuncio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Este elemento no genera convicción de participación del sociólogo Verano Conde en este ilícito penal. Lo que representa es que él cumplió su rol como gerente, señor magistrado. No se verifica qué es lo que hizo acá, porque él no señaló, no le llega a su despacho este documento, lo que le llega es al jefe de la oficina de presupuesto, quien cumplió su rol y otorgó el presupuesto, señalando la cláusula establecida. ¿Qué otro elemento de convicción tiene contra el señor contra el señor Verano Conde? Doctor, no tiene ninguno. Lo único que tiene es la declaración de Karim Milagro Romero Pérez, nada más. Entonces, verificando esa declaración, se puede determinar que estamos ante la presencia de esa razón suficiente o de esa sospecha grave, si por el contrario, el señor Verano Conde ha ido a declarar allá ante el señor fiscal y en la certificación presupuestal que él no la firma el jefe Nicho, se pone esa cláusula de que no se utilice ese presupuesto para otra cosa, sino solamente para lo que se ha otorgado. ¿Y para qué lo otorgaron? Para los cursos. El hecho de que no se hayan realizado, de que se hayan comprado relojes, etcétera, no tiene absolutamente nada que ver. Y decir, señor magistrado, que se le vincule a Verano Conde y se le vincule a Chuy Mejía por el hecho de estar presentes en una ceremonia protocolar. Ayer estoy viendo en la televisión cómo el presidente Vizcarra inauguraba unos puentes. Si hay un peculado, una malversación de esos puentes, ¿se va a meter preso al presidente Vizcarra? No. Son ceremonias protocolares, señor magistrado, en las cuales no ligan de manera alguna estos aspectos, y sobre todo porque lo que tenía que haber acreditado el señor fiscal es la infracción del deber. El gerente general, el que se encarga de la administración de los fondos del gobierno regional y del control de estos es el gerente general. El presidente regional tiene funciones políticas, doctor, funciones ejecutivas. En consecuencia, considero muy respetuosamente, señor magistrado, si este caso es analizado no solamente a la luz de la sentencia plenaria 1 del 2017 de la casación de Moquegua, sino a la luz del mismo pronunciamiento que usted tuvo en la audiencia anterior, señor juez, donde determinó que de repente no estaríamos ante un delito cometido por Karim Milagro Romero Pérez y el abogado Carguatanta, ante un delito de peculado, sino ante uno de malversación de fondos. Entonces considero muy respetuosamente que no existen estos graves y fundados elementos de convicción para que se otorgue una prisión preventiva contra estos ciudadanos, señor magistrado, que ya bastante mella en su honor se les está brindando a ser catalogados como parte de un sistema de corrupción enraizado a nivel nacional. Solicito que se tenga por no acreditado el primer presupuesto. Muchas gracias, doctor.